La semana pasada comenzamos, ustedes saben, comenzamos una serie que hemos llamado Auténtico, ¿cierto? Basada en el libro de Corintios. Y hablamos de algunas cosas que eran importantes en esa sociedad. ¿Se acuerdan que yo les mencioné algunos aspectos de la sociedad de los corintios en ese momento? A ver, ¿quién puede recordarme alguna cosa que de las que se acuerde de lo que yo les dije la semana pasada? ¿Cómo era esa sociedad? Una sociedad promiscua, hipersexualizada, ¿cierto? Por acá, orgullosos. ¿Qué más? ¿Cómo, Olmercito? Prósperos económicamente. Sí, era una ciudad que era un puerto en lo que hoy actualmente es Grecia, un puerto donde llegaban, o sea, mercancías, llegaba todo lo nuevo de la cultura, del conocimiento, además pues que eran griegos, entonces el conocimiento y la sabiduría era muy importante para ellos. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión. ¿Qué más se acuerdan de eso que vimos la semana pasada? Que dependían de conocimiento, que les importaban el qué dirán, ¿cierto? Cómo el reconocimiento era muy importante. ¿Cómo, don Guillermo? Y ya específicamente la comunidad de la iglesia de los Corintios, una iglesia dividida. Tanto que entonces unos decían, no, es que el líder mío es Pablo. Y el otro decía, no, es Apolos, porque Pablo tal cosa. Y el otro decía, no, el mío es Pedro. Y el otro decía, no. Entonces era dividido, ¿cierto? Estaba una comunidad era una comunidad muy compleja en una situación, digamos, cultural de la sociedad también muy compleja. Donde ustedes, de hecho, a Juli, si se vuelve un momentico, esta es una foto actual de cómo era el templo de Afrodita. ¿Se acuerdan que yo les conté, cierto? Donde el templo, ¿Afrodita era quién? La diosa de la fertilidad, del sexo. Entonces la promiscuidad era increíble. La prostitución era casi religiosa, sagrada. Entonces era un mundo muy complejo. Y ahí en toda esa sociedad, en todo eso, pues surge una iglesia. Pablo planta una iglesia en ese momento, en ese lugar. Algo muy parecido a lo que nosotros vivimos, ¿cierto? Ser iglesia y vivir el evangelio en medio de una sociedad compleja como la que nosotros también estamos. Y hoy vamos a hablar entonces, la semana pasada hablamos del capítulo 1 y yo les dije que de pronto si tenían la oportunidad en sus casas leyeran el capítulo 1 porque lo que estamos tratando acá es de coger pedacitos nomás por temas de tiempo, pero ustedes lo pueden leer en sus casas el capítulo completo. Así que hoy vamos a estudiar el capítulo 2. Pero antes de eso quisiera hablarles de algo. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente y conocí al Señor en la adolescencia, hace muy poco. De hecho, el primer amigo que tuve fue el negro. O sea, el primer amigo cristiano fue el negro Peláez y los dos nos hicimos buenos amigos en ese momento en la adolescencia. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia habían varias cosas que yo tenía, o sea, que yo tenía en mi cabeza. La primera era que yo sentía en ese momento que yo era la persona que más pensaba en el mundo, pero no pensaba por inteligente, sino porque era lleno de marañas. Yo pensaba y pensaba cosas. Desde muy niño fui como muy inquieto y la mente me daba vueltas y vueltas y vueltas y pensaba y pensaba y pensaba bobadas muchas veces. Y en parte de eso aunque, bueno, esa es mi evaluación del tema. Yo crecí desde muy peladito escuchando mucho rock y unas bandas de rock muy pesado y yo creo que eso a mí me influenció mucho porque en la adolescencia la mente me daba vueltas y pensaba cosas y cosas y cosas y cosas. Entonces me acuerdo que cuando conocí al Señor mi lucha era con la mente porque yo no era capaz de concentrarme, además que siempre he sido como ansioso y acelerado. Entonces a mí me decían oremos y yo pensaba 20,000 cosas en la oración. Yo no era capaz de... ¿Ustedes les ha pasado que no son como capaces de poner la mente tranquila? Y usted siente las voces y por acá y por todo lado y se le mueve y usted, pero Dios mío, ¿cómo hago para estar quieto? Así, yo me acuerdo que así era en la adolescencia mi mente. Yo pensaba y pensaba y pensaba y luchaba mucho con eso. Hay una santa que es Santa Teresa de Jesús o de Ávila.
que dijo lo siguiente. Yo no la puse, ¿cierto? Ella dijo que la mente es ¿qué? La loca de la casa. Dijo así, hablando del problema de nuestra mente. La mente es la loca de la casa. Porque usted parece, es más, ustedes pueden estar aquí, se pueden ver muy juiciosos ahí viéndome, escuchándome, pero su mente está en otro lado, ¿cierto? Usted está pensando 20,000 cosas. Los huevos de la mañana, no, esos frijolitos que me va a comer, y usted está pensando 1,000 cosas en este momento. La mente es la loca de la casa. Y justamente de eso vamos a hablar esta mañana. Pablo en el capítulo 2 se enfoca en un tema que para mí es un tema que siempre me ha llamado la atención. Creo que en parte por mi problema mental, pero no problema mental de que la mente me corre mucho y es acelerada. Pero Pablo menciona en este capítulo y no solamente en este capítulo, Pablo, por ejemplo, en Romanos también habla, mejor dicho, Pablo habla mucho acerca del tema de la mente. Algo que me parece a mí que la iglesia cristiana de hoy en día ha olvidado, porque nos hemos ido más a las emociones, al sentir, y como dijo Spurgeon en algún momento, la gente, en esa época usaban sombrero, entonces él dijo que la gente cuando llegaba a la iglesia se quitaba el sombrero y el cerebro también, que solo se tenía que quitar el sombrero, porque parece ser que no hablamos mucho a este tema de la mente. Así que miremos por favor 1 Corintios capítulo 2. Y dice así, si tienen sus Biblias ahí, recuerden que nosotros leemos la Nueva Traducción Viviente. Y dice, vamos a leerlo todo porque es un capítulo cortico, entonces hoy digamos que vamos a hacerlo juntos. Listo, dice, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. O sea, yo veo que ahí Pablo como que les tira un sablazo, ¿cierto? Porque cuando hablo con maduros, a eso sí les hablo sabiduría. Entonces dice, pero no de la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Ustedes, solo leyendo esto, ¿no les parece que Pablo es muy complicado? ¿Sí o no? No dice, ¿qué es todo eso que está diciendo acá?
Pero vamos a orar un momentico y vamos a poner delante del Señor nuestra mente, justamente hablando de nuestra mente. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos? No por nada malo, sino para que no se desconcentre. Y por unos segunditos usted le dice, Señor, en esta mañana pongo mi mente, mis pensamientos delante de ti. Yo te pido que pueda recibir tu palabra, lo que tú me quieres hablar a mí con tranquilidad, con gozo, y que mi vida sea y mi mente sean tierra fértil donde la semilla sembrada a la mente mía pueda dar fruto. Señor, úsame a mí también como un canal para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, vamos a hablar algo que he titulado La batalla de la mente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa en este capítulo que Pablo habla de los pensamientos? Ustedes ven que hay palabras que se repiten: los pensamientos de Dios, las intenciones, la mente de Cristo. Cuando él termina y dice, pero nosotros entendemos todo esto porque tenemos la mente de Cristo. Yo me acuerdo que estando adolescente yo escuchaba esto de la mente de Cristo y yo decía, yo quiero eso. O sea, yo no quiero tener más mi mente, yo no quiero pensar tantas cosas, yo quiero tener una mente tranquila, poder concentrarme, poder pensar en las cosas de Dios. Pero uno decía, ¿pero cómo? ¿Cómo y qué significa entonces tener la mente de Cristo? Por ejemplo, Pablo en Romanos 12, dice que somos renovados a través de nuestra mente, nuestros pensamientos, la renovación de nuestro entendimiento. O sea, para Pablo era claro y era clave que parte de la transformación y del discipulado de una persona estaba en la mente. Y nosotros, yo creo que hemos sido también muy sensoriales, o sea, muy emocionales. Y es, yo sentí tal cosa, pero no a veces tenemos claras las cosas en nuestra mente. Para Pablo era integral todo. Tenía que estar conectada la mente con las convicciones, con las emociones. Entonces, ¿qué dice Pablo y qué significa que tenemos la mente de Cristo? Al menos quisiera compartir con ustedes 3 cositas que yo veo en este capítulo 2, que Pablo dice, mire, la mente de Cristo es esto, significa esto. Y lo primero es que tener la mente de Cristo es poder entender lo espiritual. Es que entendemos las cosas espirituales. Entendemos el mundo espiritual. Miren lo que él lo dice en el versículo 14, cuando dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Tener la mente de Cristo es poder entender el mundo espiritual. Es entender que, como decía un autor hace algunos años, que se llama Rob Bell, en un video muy, muy chévere que está en internet cuando todavía no había dicho algunas herejías, pero él dijo en ese momento, todo es espiritual, todo es espiritual. Y es la realidad, y el hombre es un duro y un genio donde él llega y conecta todo el universo, todo lo que Dios hace, todos los hechos científicos, y dice, finalmente todo se reduce a que todo es espiritual y Dios creó todo. Y es muy bonito cómo él va desarrollando esta idea. Pero tener la mente de Cristo es esto, es entender que todo en nuestra vida es espiritual. Es entender que es necesario nacer de nuevo, que es necesario ese nuevo nacimiento espiritual. Y esto es muy complejo, tan complejo que en la Biblia hay muchas historias de hombres que les costaba entender esto, porque la obra de Dios, como veíamos la semana pasada, es un plan que parece como ridículo a la humanidad. ¿Cómo así que Dios se hizo un ser humano y vivió como uno de nosotros, y ese es el plan? Que Él murió en la cruz y resucitó, y ese es el plan. Ellos no podían entender esto. Y se acuerdan de la historia que aparece en Juan 3 con Nicodemo y Jesús, que él va a buscar a Jesús y le dice, Señor, yo sé que, usted es diferente. ¿Yo qué debo hacer entonces? Y entonces Jesús, ¿qué le dice? Es necesario que usted nazca de nuevo. Y él, dentro de su lógica humana, dice, pero ¿cómo es posible que yo vuelva y me meta en la barriga de mi mamá y nazca de nuevo? Y Jesús le dice, no, es que no es ese nacimiento, es el nacimiento espiritual. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Aquellos que tienen la mente de Cristo son los que han
entendido el nuevo nacimiento. Han nacido de nuevo. Entienden que es necesario para la vida cristiana nacer de nuevo, ser nuevas personas, espiritualmente vivos. Y esto es muy interesante porque yo sé que hay muchas historias acá de algunos de ustedes que pueden corroborar esto. Pero cuando no habíamos conocido al Señor, estábamos espiritualmente muertos, dice la Biblia, ¿cierto? No teníamos vida. Y muchas de las cosas que hacíamos, pues las hacíamos y no pasaba nada. Pero en el momento en que aceptamos y que decidimos caminar con Jesús y comienza, digamos, esa nueva vida espiritual, empezamos a notar que hay cosas que uno dice, yo siento algo que antes no sentía. ¿No les ha pasado a ustedes? Yo me acuerdo que en esa época yo era muy grosero y decía muchas groserías cuando estaba niño, pues adolescente. Y empecé a conocer de Dios, a caminar con amigos cristianos, a ir a la iglesia. Y ya cuando hablaba y decía alguna grosería, ya me sentía como raro, como esto no suena bien, como no sé. Y empieza poco a poco uno a cambiar hasta el propio lenguaje, a decir, esto no está bien, porque espiritualmente empieza a nacer de nuevo, empieza como un bebé a gatear, a caminar, a decir, voy caminando en este nuevo nacimiento. Y esto es algo que todos tenemos que entender. Lo espiritual está totalmente e infinitamente vinculado a todo lo que hacemos cotidianamente. Si viéramos que la vida es espiritual en todo, haríamos las cosas diferentes. Si usted entendiera que su trabajo es algo espiritual, usted trabajaría diferente, ¿sí o no? Si usted entendiera que su rol como esposo o esposa es espiritual, caminaría diferente. Si usted entendiera que la vida como papá, como mamá es espiritual, usted pensaría mucho más en lo que está haciendo con sus hijos. Porque finalmente Pablo está diciendo, aquellos que entienden y que tienen la mente de Cristo, digamos que han como entendido la vida espiritual y entienden la realidad espiritual. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Ser espiritual no es ser religioso. Yo conozco personas que ven demonios por todo lado. Ustedes no las... Y eso echan demonios y yo digo, pero eso no, yo no veo, porque Pablo no dice son religiosos, sino son espirituales. Se abren a un mundo espiritual. Entienden que todo lo que hagamos acá, lo que usted ve, lo que usted hace, tiene una connotación espiritual. Por eso algunos dicen, hay cosas que se van pasando de generación en generación. Y muchas veces los pecados míos los van viviendo mis hijos también. Y lo van repitiendo ellos. Porque todo finalmente es espiritual. Y la mente de Cristo, tener la mente de Cristo es entender que todas mis acciones físicas tienen una consecuencia espiritual. Que todo lo que hacemos en el mundo físico repercute en lo espiritual. Entonces, lo primero que Pablo dice es, la mente de Cristo, tener la mente de Cristo significa que entiendo que hay un mundo espiritual, que antes yo ni sabía, ¿cierto? Antes ni me daba cuenta. Pero cuando llegamos al Señor entendemos que hay cosas que sí son espirituales. Y yo sé que muchos luchan con el tema espiritual como, yo no sé si eso sea verdad, hasta que les toca ver un tema espiritual y ahí sí dicen, uy, no, esto sí es verdad. Entonces, tener la mente de Cristo es esto, entender que hay un mundo espiritual, que vivimos en un ambiente que también es espiritual. Y que así como vemos la parte física, tenemos que entender que hay una realidad espiritual. Lo segundo que dice Pablo aquí entonces es que tener la mente de Cristo es entender la obra de la cruz. Es entender qué es el evangelio. Tener la mente de Cristo es entender la obra de la cruz. Ustedes lo pueden ver ahí, por ejemplo, en los versículos del 9 al 2. Que este es un versículo que siempre se ha usado como una promesa. Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para que los ama. ¿A ustedes no le han regalado ese versículo alguna vez? Hermano, con usted ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado las cosas que Dios va a hacer con su vida. Y uno dice, uy, Señor, ¿verdad? Conmigo. Todo lo que va a hacer conmigo. Y pues sí. Pero realmente ese texto no está hablando de nosotros particularmente. Ese texto está hablando ¿de quién? De Jesús. Porque ese es un texto que está en Isaías. Y el Señor les dice a ellos,
ustedes no han entendido, no han escuchado lo que Dios va a hacer, los planes que Dios tiene para ustedes. Y el plan era Jesús. Entonces, ese es un versículo o una promesa que está en Isaías que se cumple completamente en Jesús. Ahora, que el Señor en su misericordia a todos nosotros nos promete cosas bonitas, ¿cierto? Y dice, sí, yo voy a hacer cosas. Y la verdad, yo en mi propia vida he visto cosas que no me había imaginado. O mejor dicho, me imaginé cosas que el Señor me las dio multiplicadas 100 veces. Porque de pronto mi imaginación no tenía mucha fe. Pero el Señor hace cosas mucho más grandes. Y yo sé que muchos de ustedes pueden decir lo mismo, ¿cierto? Que lo que están viviendo ahora ni siquiera remotamente se lo habían imaginado. Pero el Señor es así. Porque ese es el carácter de Dios. El carácter bondadoso, dadivoso y generoso. Cuando el Señor da, no da ahí como hágale pues, le tiro ahí cualquier cosa. No, el Señor da lo mejor, siempre, siempre. Ese es el carácter de Dios. Y ustedes pueden ver el carácter de Dios en Génesis 1 y 2. Dios no hizo el mundo con escasez, Dios no lo hizo feo, Dios no lo hizo ahí como para que... No, vea, todo eso es en abundancia y para ustedes, para que lo disfruten. Ese es el carácter de Dios. Entonces, cuando tenemos la mente de Cristo, Pablo dice, entendemos la obra de la cruz. Y esto es muy interesante. La cruz no es simplemente una experiencia religiosa que nos provee un éxtasis momentáneo en el cual después de que pasa, quedamos iguales. Seguimos iguales. Ay, sí, yo fui, me pareció tan bonito y sentí, pero mi vida sigue igual. No. La cruz, entender el evangelio y entender que tenemos la mente de Cristo, es entender que la obra de Jesús cambia nuestra vida. Entendemos el evangelio. Y esto es un regalo que el Señor nos da. Poder entender qué son las buenas noticias para nosotros. Poder entender que Dios nos ama. Que Dios no espera que yo haga algo para que Él me ame. Para que Él me ama, Él me amó y me ama en la cruz antes de que yo decidiera alguna cosa. Ese es el amor de Dios. Entonces, Pablo aquí nos recuerda y nos dice, tener la mente de Cristo es entender la obra de la cruz. Ahora, ¿cuántos de nosotros, aún muchos cristianos, caminan la vida cristiana sin entender la cruz? Sin entender el evangelio. Todavía, y lo hemos visto y lo vimos el semestre pasado mucho, que muchas veces como cristianos intentamos alcanzar el estándar de Dios. Entonces nos volvemos ¿qué? Unos religiosos, tratando de cumplir las leyes para que Dios me ame. Y eso, la Biblia no habla de eso. Pero también entonces decimos, no, pues vivo entonces por la gracia y pues no hago nada. Entonces nos volvemos unos libertinos y no vivimos la vida que Dios quiere que vivamos. Vivir en el evangelio es entender la obra de la cruz y caminar en esa obra. Y lo tercero que Pablo menciona acá en este capítulo de la mente, del capítulo 2, es que tener la mente de Cristo es poder diferenciar entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Básicamente es poder vivir entendiendo qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios no dice. Por eso en los versículos 4 y 5 dice lo siguiente: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Entonces, tener la mente de Cristo es poder caminar en la vida diferenciando la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Es que, y esta es nuestra realidad, nuestras decisiones, nuestra vida diaria reflejan si caminamos o no en la sabiduría de Dios o en la sabiduría del mundo, lo que estamos buscando. Y Pablo, lo hablamos la semana pasada, Pablo le habla a los corintios y les dice, ustedes buscan lo que la sabiduría humana busca, reconocimiento, elocuencia, grandes capacidades, pero esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es diferente. Y Pablo le está hablando aquí a una comunidad confundida con cuál es la sabiduría que hay que seguir. Y Pablo les dice, mire, la sabiduría de Dios es esto. Esto significa caminar dentro de la sabiduría de Dios. En estos días estaba hablando él es como
un amigo, pero ya es un señor del seminario en Canadá que, bueno, es profesor, digámoslo así. Entonces estábamos hablando de la iglesia y él me dijo, Andrés, es que yo noto algo en la iglesia en Canadá. Yo no sé si sea así en Colombia. Y yo quería preguntarles a ustedes esto. Pero él me dijo, ¿sabe qué he notado en los últimos años en la iglesia en Canadá? Y es que usted no puede ver ninguna diferencia entre alguien que va a la iglesia un domingo y alguien que no va a la iglesia un domingo. Me dijo, yo no veo ninguna diferencia. Sus vidas son completamente iguales. Viven por lo mismo, caminan por lo mismo. Viven la vida por los mismos ideales. Dijo, la única diferencia que veo es que unos van el domingo 1 horita a la iglesia y ya. Pero el resto en la semana es igual. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es igual acá o no? ¿Parecido o no? A veces. ¿Cuál es la diferencia de la vida entonces para los que tenemos la mente de Cristo? Tenemos otros estándares, ¿no? Tenemos otra vida, tiene que ser diferente. Y Pablo lo va desarrollando en el libro de Corintios, porque Pablo dice, ¿cómo es posible que en la iglesia, de ustedes, estén haciendo las mismas cosas y a veces dijo, hasta peores que la gente afuera? O sea, se tiene que ver la diferencia. Tiene que ser algo diferente, tiene que haber otros estándares de vida, tienen que haber otros ideales, porque si no, entonces, ¿cuál es la diferencia? Y por eso Pablo dice, por eso tenemos que entender que es esa batalla de nuestra mente, cómo desarrollar entonces la mente de Cristo. La mente es nuestro campo de batalla. Porque por un lado tenemos toda la sabiduría humana que nos dice, haga esto, es importante, esto por lo que usted tiene que vivir es esto, lo que tiene que conseguir es esto, hágale. Pero por otro lado, deberíamos estar sopesando toda esa información y decir, pero ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Y creo que ahí es donde está el problema. Que nosotros escuchamos todo lo que la sabiduría del mundo nos dice porque estamos llenos de información y de cosas, pero conocemos muy poco de lo que Dios dice que queremos o que Él quiere para nosotros. Entonces terminamos como caminando la vida, pues como sí, yo voy a la iglesia, pero igual vivo bajo los estándares de esta sabiduría humana y no bajo los estándares de la sabiduría de Dios. Por eso a mí me llama mucho la atención esto de que la mente es ese campo de batalla en nosotros, porque siempre estamos como con esa lucha de ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo hacerlo? El mundo y la sociedad me dice haga esto, pero ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y hay un autor que se llama John Stott y él en un librito, bueno ya se murió, pero en un librito que se llama, me impactó mucho ese librito cuando lo leí hace muchos años, que se llama Creer es también pensar. Y parte de su tesis era esa, que a veces los cristianos llegamos a la iglesia y como que se nos olvida pensar. Y como que creemos que ya no es necesaria la mente, que ya es simplemente hágale por fe y crea y ya, hágale. Y él dice, no, parte del discipulado del cristiano es desarrollar ¿desarrollar qué? La mente de Cristo. Y creo que vivimos... Esto es algo que yo he pensado mucho. Vivimos un cristianismo muy emocional o místico, si lo quieren decir, pero poco racional y práctico. O sea, como que vivimos un cristianismo donde, no, es que yo siento y me emociona y no, es como que algo raro y me siento así, pero poco racional, porque las decisiones de esa persona que dice, me sentí brutal, uno dice, pero debería sus decisiones estar reflejando ese encuentro, esa situación emocional, ¿cierto? Y no es práctico, no vivimos la palabra de manera práctica. Y Jesús fue práctico, dijo, el que robe deje robar, el que no trabaje, trabaje. O sea, no le dijo al ladrón, vaya, métase en ayuno y bote ese espíritu de ladrón, tome la decisión y hágale. O sea, el evangelio es práctico, es para la vida diaria. Y creo que aquí hay algo que es práctico que nosotros con lo que todos luchamos, y es que no hemos aprendido a pensar bíblicamente. Y yo creo que aquí hay un punto en el cual quisiera ya
concluir esta mañana y quisiera abrir un momentico el micrófono con ustedes, y es: ¿por qué nos cuesta tanto pensar bíblicamente? Por ejemplo, ¿por qué nos cuesta pensar tanto de manera bíblica en nuestras relaciones? ¿Por qué nos cuesta pensar bíblicamente frente al manejo del dinero? ¿Por qué nos cuesta pensar bíblicamente frente a entender nuestro trabajo como misión de Dios? ¿Por qué nos cuesta pensar bíblicamente? A ver. La pregunta entonces es: ¿por qué vivimos y tomamos decisiones, aún como cristianos, aún como discípulos, personas que venimos a la iglesia? ¿Por qué tomamos decisiones tan contrarias a veces a lo que Dios dice? Como el ejemplo de Carlos. Yo sé que no lo hizo, pero yo sé que muchos lo hacen. Ah, pues sí. O sí, ¿lo hizo o no lo hizo, hermano? No. No lo vamos a poner en el escarnio público, hermano. Tranquilo. Pero miren, nuestras decisiones reflejan lo que hay. Y ese es el dicho: el que peca y reza empata. Eso no es la cultura, ¿cierto? Esa es la cultura de nosotros, religiosa. Porque peque, pero reza, igual Dios la va a perdonar. Eso es, y como cristianos a veces vivimos así. Nuestras decisiones reflejan la mente que hay en nosotros, las cosas que nosotros creemos. Y yo sí creo, como decía Natalia, que parte del problema de no pensar bíblicamente es porque no conocemos la Biblia. Y es algo básico. Nosotros conocemos pedacitos. Eso es como yo siempre digo: conocer la Biblia por partes o por lo que otros me digan es como ir a una película y salirse a la mitad de la película y volver al final y tratar de entender la película. Pero ¿y qué pasó? Sí, yo creo que lo que sucedió fue tal cosa. Usted no entiende la totalidad de la historia. Y creo que ese es un punto importante. No conocemos la Biblia y no podemos desarrollar la mente de Dios porque no estudiamos la Biblia. Y a veces pensamos, yo crecí pensando que, por ejemplo, Pablo y todos los grandes hombres de la Biblia, como que cuando decían que la palabra de Dios era revelada por Dios, yo sentía, o yo me imaginaba que ellos como que se sentaban y entraban como en una especie de trance, éxtasis, y empezaban a escribir y anotar. Y después, con el tiempo, entendí que no. Pablo, por allá en 2 de Timoteo, ya casi listo a ser ejecutado, le dice a Timoteo: tráigame los pergaminos. O sea, Pablo era un estudioso de la palabra. Es imposible, y esto lo dice Samuel Escobar en uno de sus libros, no hay posibilidad de una vida cristiana. Piensen en esto: no hay posibilidad de una vida cristiana que crezca o que sea madura, que crezca hacia la madurez sin una lectura frecuente e inteligente de la Biblia. Eso es así. No hay forma de que usted sea un cristiano maduro. No hay forma de que usted sea un cristiano maduro espiritualmente si usted no lee la Biblia, si usted no va a la palabra. Entonces, yo quisiera recomendarles un libro muy importante para que desarrollen la lectura de la Biblia. Es muy bueno para que lo hagan. Anótenlo ahí, si los que están anotando. La Biblia. Lean la Biblia. No hay otro. Hay que leerla. Por eso nosotros acá les enviamos, hacemos un plan para el año de que la gente lea la Biblia. Ojalá muchos de ustedes lo estén haciendo, pero necesitamos entender la mente de Dios. Y Pablo dice en ese capítulo que es imposible conocer la mente de alguien sin conocer los pensamientos de esa persona. Y nosotros conocemos los pensamientos de Dios porque tenemos la palabra escrita de Dios, la mente de Dios escrita en la Biblia. Entonces, yo los animo a 3 cositas: a que lean la Biblia. Lean, arranquen capítulo por capítulo y lean el Antiguo, el Nuevo Testamento. Sigan los planes de lectura que nosotros les enviamos. Es importante crecer espiritualmente en nuestra vida de lectura de la Biblia. Lo segundo es: aprendan a leer en el Espíritu. Leer en el Espíritu es decirle al Señor: Señor, esto que estoy leyendo, ¿qué es para mí?
¿qué debo hacer? Porque no es simplemente un ejercicio de conocimiento, de información, sino es, Señor, esta es tu palabra, ¿cómo esta palabra me puede impactar a mí? Y también, lo tercero es, aplíquenlo en la vida, vívanlo. Es sencillo. Nosotros somos los que complicamos mucho. La Biblia dice, deje de robar, porque dice, ¿cierto? Y uno es un ladrón. Entonces uno empieza a sacar excusas, a decir, Señor, pero en el griego, ¿qué quiere decir eso? De pronto robar era otra cosa. ¿Cuál es la palabra? Voy a estudiar bien el texto para ver cuál fue el sentido original de ese texto. Y si aplica, no, simplemente hágalo. Tome decisiones. Entonces, lea la Biblia, léala en el Espíritu y vívala. Practíquela. Esas cosas pequeñas que Dios le dice que debe hacer, hágalas. Cada vez que hay una predicación, y nosotros por eso tratamos de hacer los retos, es hágalos, viva la palabra. Porque de lo contrario, vamos a seguir siendo cristianos inmaduros con la mente de nosotros y no la mente de Cristo. Ahora, yo les voy a dejar con unas buenas noticias porque yo los veo como asustados, como azarados. Pero la palabra es evangelio y evangelio son buenas noticias. Pablo dice algo muy importante en el último versículo. Dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y esta imagen me pareció muy interesante porque es como un cerebro floreciendo. Yo, después de muchos años, porque me tomó tiempo, empecé a desarrollar hábitos de poder entender y estudiar la palabra y de meter versículos en mi mente y memorizarlos. Y yo ahora, digamos que puedo decir que tengo una mente tranquila, no como la tenía antes. Yo ya no pienso tantas bobadas. A veces digo muchas bobadas, pero no las pienso tanto. Eso es diferente, he avanzado. Pero siento que, por ejemplo, que ya puedo estar en silencio, que puedo sentarme y leer la Biblia y estar tranquilo. Que mi mente no está como una maraña de cosas. No, está tranquila porque el Señor empieza a transformar nuestros propios pensamientos. Y Pablo, y no tenemos tiempo para explorar esto, pero Pablo dice que esto es una obra espiritual. Mejor dicho, estas son las buenas noticias para ustedes, hermanos, y para aquellos que vienen por primera vez y están escuchando esto. Si usted está ahí diciendo, pero ¿cómo hago para cambiar la mente, para tener la mente de Cristo? ¿Cómo hago para pensar cosas buenas? ¿Cómo hago para pensar diferente? Pablo, y lo que nos dice la Biblia es que no le toca a usted. ¿Eso es obra de quién? Del Espíritu Santo. Y ese es el regalo maravilloso de Dios, que envió su propio Espíritu, o sea, el Espíritu de Cristo, a habitar en nosotros para que podamos empezar a vivir la vida cristiana diferente. Entonces, la obra del Espíritu Santo es empezar a revelarnos, a iluminarnos, a ayudarnos a entender qué significa pensar como Cristo piensa. ¿Qué significa vivir como Cristo vivió? ¿Qué significa caminar como Cristo caminó? Esa es la obra del Espíritu que nos permite entender lo que significa la mente de Dios, de Cristo en nosotros. ¿Y cómo empezamos a desarrollar eso? Entonces es una obra del Espíritu Santo. ¿Eso es un regalo o no? O sea, que no es el esfuerzo. Ahora, eso no quiere decir que no haya necesidad del esfuerzo humano. Necesitamos trabajar. Su trabajo es llenarse de la mente de Dios, de leerla, conocerla. Pero el Espíritu Santo es el que empieza a hacer la obra en usted. Y eso es lo más bonito que Dios ha hecho. El regalo más grande que podemos recibir todos nosotros es el regalo del Espíritu Santo. Por eso Jesús mismo, cuando los discípulos le dicen, Señor, pero se va a ir, se va a morir, se va a ir. Y Él les dice, ustedes no entienden, pero a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, Jesús estaba limitado por ser humano. Él no podía estar en todo lado, él no podía hacer muchas cosas por ser como nosotros humanos. Humano, aunque era también divino. Pero Él dice, pero cuando yo me vaya, viene el Espíritu que se va a mover por todo lado. Es más, va a habitar dentro de ustedes y es el que les va a permitir vivir la vida cristiana. Es el que va a renovar la mente de ustedes, es el que va a cambiar su vida. Por eso es posible vivir y tener una mente diferente, porque esa es una obra del Espíritu Santo. Así que los quiero dejar con un reto para esta semana. Cada semana tratamos de dejar un reto y este reto es el siguiente. Que usted se pregunte esta semana esto. ¿Qué decisión estoy tomando o qué estoy haciendo esta semana en la que necesito pensar bíblicamente?
Yo les aseguro que muchas de las cosas que hacemos sin pensar, si solamente tomáramos la decisión de, antes de hacer eso, decir, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo puedo filtrar esto a través del Evangelio? Y seguramente muchas de las cosas que hacemos cotidianamente las frenaríamos y diríamos, esto no está bien. De pronto hay otra manera de hacer esto. Piense en esa decisión, en eso que está haciendo, cómo lo hago y cómo lo vivo bíblicamente. Esto es parte de la vida. Y yo sé que muchos de ustedes estarán pensando ahí, pero hay muchas cosas en la Biblia que no me dice qué debo hacer o no. Por ejemplo, lo que decía Carlos, o muchas cosas. La Biblia no dice nada frente a esto, pero la Biblia habla de muchas cosas que nos llevan a entender y a captar lo que Dios quiere para nosotros. Y también cuando hay cosas que son muy claras en la Biblia, que el Señor dijo, esto no lo hagan, y Él nos explica por qué y nos lo da a entender. Hay muchas otras que no. Para eso está la comunidad. Para eso está preguntarle a un hermano, ¿usted qué piensa de esto que estoy pensando hacer? Y a veces ese hermano maduro le dice a uno, no buscar los que Carlos dice que le digan a uno lo que uno quiere, sino el que uno sabe que le va a decir la palabra de Dios y que le va a ayudar a uno en eso. Ese hermano le dice, cuidado con lo que está tratando de hacer, porque es esto, esto y esto. Y entonces uno dice, sí. Esa es la bendición que tenemos. Tenemos la bendición de tener la mente de Dios, de tener su palabra para poder estudiarla. Tenemos la bendición del Espíritu Santo que nos ayuda, que nos anima, que nos levanta, que nos permite entender. Pero también tenemos la bendición de la comunidad. Por eso animamos mucho a que se unan a los grupos, a que estén y que caminen con otros, porque ahí hay sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué tal si terminamos orando en esta mañana? ¿Qué tal si se pone de pie? Y por unos segunditos, usted en silencio cierra sus ojos y ponga su mente con el Señor. Trate de pensar en Dios ahí. Piense en todo lo que ha pensado en estas últimas horas. Todos esos pensamientos que ha tenido. ¿Cuántos de ellos han glorificado a Dios? ¿O cuántos de ellos son contrarios a la sabiduría de Dios? Piense en unos segundos ahí, en silencio. Piense en lo que usted piensa. No sé si pueden hacer ese ejercicio. Yo normalmente trato de hacer mucho ese ejercicio. Pensar en lo que pienso. Y ahí donde está, dígale, Señor, yo quiero desarrollar la mente de Cristo en mí. Quiero dejar de pensar tanto como yo pienso y quiero empezar a pensar como tú piensas. Cómo ver la vida diferente. Cómo mis decisiones son diferentes. Cómo mi proyección es diferente. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Es tan complejo y es una batalla tan fuerte, Señor, cada día. Vivir en un mundo que nos llena de tantas cosas, que nos dice que tenemos que hacer esto, que tenemos que cumplir estos estándares, que esto es lo importante, que esto y esto. Y por otro lado, Señor, sabemos que la sabiduría tuya es totalmente contraria y diferente. Y a veces nos vemos enredados en estas dos esferas. Y no sabemos cómo caminar la vida cristiana. Muchas veces como iglesia vivimos más bajo la sabiduría humana que la sabiduría tuya, Señor. A veces como iglesia reflejamos más los estándares del mundo que los estándares de Dios. Y ayúdanos también, Señor, a caminar diferente. Señor, ayúdanos. Yo sé que muchos hermanos acá, como yo, luchan con su mente. Luchan con lo que piensan, luchan con las cosas que se vienen a su mente, que quisieran tener mentes tranquilas, sosegadas, descansadas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú permitas y empieces a orar
en cada uno de nosotros, Señor. Que por la obra de tu Espíritu Santo nuestras mentes sean transformadas a la imagen de Cristo. Que nuestros pensamientos reflejen la mente de Cristo. Que nuestras decisiones del día a día reflejen la mente de Cristo. Que la forma en cómo tratamos a los demás, que la forma en cómo nos relacionamos, reflejen la mente de Cristo en nosotros, Señor. Decisiones a veces mínimas, como decisiones tan complejas que a veces vivimos en la vida, Señor. Padre, oramos en esta mañana que nos ayudes. Pablo nos está enseñando a ser auténticos. La semana pasada hablamos del tema del orgullo que él habla tanto en el capítulo 1. Ahora se enfoca en la mente y dice, si ustedes no cambian la manera de pensar, van a seguir haciendo lo mismo. Si ustedes no son renovados, si ustedes no desarrollan la mente de Cristo, van a ser cristianos y discípulos inmaduros toda la vida, porque no van a saber qué es lo que Dios quiere hacer, porque sus decisiones van a ser decisiones basadas en la sabiduría del mundo y no en la sabiduría de Dios. Señor, y no queremos, yo personalmente no quiero ser un religioso, no me interesa ser religioso, no me interesa ser un fanático. Yo quiero ser alguien que vive la vida cristiana normal, de una persona de carne y hueso, pero que ha aprendido poco a poco a pensar y a caminar bíblicamente. Es difícil a veces, es complejo, nos cuesta, pero como decía alguien ahora, no hay mayor libertad que caminar bien con Dios. No hay mayor libertad que hacer lo correcto. No hay mayor libertad que caminar recto delante del Señor. Señor, ayúdanos. Desarrolla, Señor, en esta semana la mente tuya en nuestras vidas. Que podamos, Señor, aceptar este reto de pensar en esas decisiones, en eso que estamos haciendo. Pensarlo en términos bíblicos. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo caminar? ¿Cómo hacer esto? ¿Es bueno bajo los parámetros de Dios o no? Ayúdanos a pensar bíblicamente, pero no a ser unos religiosos que vemos cosas raras por todo lado, sino a ser personas que te amamos, que usamos la mente, que somos racionales también, que entendemos que nos has dado la mente como un regalo para pensar, para tomar decisiones, y que muchas veces, Señor, yo he pensado que muchas veces si solamente usáramos la mente, la lógica, ni siquiera tendríamos que orar, porque hay cosas que simplemente por lógica sabemos que no debemos hacer, Señor. Padre, ayúdanos, levántanos, permítenos en esta semana poco a poco empezar a desarrollar la mente de Cristo en nosotros, llenarnos de más Biblia, de más palabra, caminar con otros, vivirla en nuestro diario caminar, Señor. Y gracias, yo quiero terminar y quisiera animarle que ahí donde está, le diga al Señor, gracias por la obra del Espíritu Santo, que es la obra que el Espíritu es el que me permite pensar diferente, porque no es una obra totalmente mía, no es llenarme de palabra para poder pensar como Cristo pensaba, sino que es la obra del Espíritu tuyo en mí, que me levanta, que me ayuda, que me aconseja, que me dirige. Gracias, Señor, por esos momentos en los cuales yo he querido hacer algo y viene una palabra, un versículo y me advierte que de pronto no es lo correcto. Por esos momentos que viene un hermano y me dice, Andrés, cuidado con esto. Por esos momentos en los cuales yo sé que tú me hablas, Señor, de tantas maneras. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.